estar reunidos aquí. Gracias por tu misericordia tan grande. Gracias, Señor, porque has sido tan bueno con nosotros. En tus manos estamos, Señor, y te pido que tú nos ayudes a poder escuchar tu palabra, entenderla, que este estudio sea guiado por tu Rúa, tu Espíritu, y que todo sea para tu honra. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. En ti confiamos, a ti nos encomendamos. Ayúdanos, Señor. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar comienzo. Ay, Dios. Muy bien. A dar comienzo con el mismo estudio, ¿verdad? De Beit Hamidash, el Santo Templo. Y vamos a empezar a meternos a la Escritura, ¿verdad? Entonces, en la semana pasada estuvimos viendo, vamos a ver algunos versículos de la semana pasada, de cómo es que tiene que ver el Santo Templo totalmente relacionados con nosotros, ¿verdad? Acuérdense que se está grabando para que apaguen sus celulares o pónganlos en vibración y no hagan comentarios que no sean propios de la misma enseñanza, ¿ok? Muy bien, ni pasen por enfrente. Muy bien, entonces vamos a empezar, ¿verdad? Con lo que vimos, ¿sí? Aquí es bien importante que nosotros recordemos, no va a ser la enseñanza, ya lo hemos visto, cómo es que la palabra del Eterno nos enseña que nosotros somos ese sacerdocio, real sacerdocio. Y hemos estado viendo cómo es que la palabra nos enseña también que el mismo Señor, Él es el templo, Él es el Mikdash, Él es el tabernáculo, Él es el que nos guarda, ¿no? Y vamos a ver algo muy especial en este día, ¿verdad? Porque hay características, ciertas características, o más bien formas de ser, formas de actuar en pecado, que son bien específicas para que nosotros no entremos al templo. Eso lo vimos desde el principio, ¿verdad? Cómo es que todo lo que es inmundo, todo lo que es contaminado, lo que no está santificado, no puede entrar al templo. Aún tienen áreas para que puedan las personas que querían accesar al templo pudieran entrar, pero solamente hasta las áreas que les correspondía. Si eran extranjeros, si eran mujeres, si estaban circuncidados o no, si eran levitas, perdón, israelitas, levitas, sacerdotes, el sumo sacerdote, todo tenía un orden y tenía que respetarse, ¿no? El hecho de que se violara uno de los órdenes que estaban establecidos, pues la pena era capital, ¿verdad? Era muerte. Entonces tenía que tener mucho cuidado con todo eso. Y la palabra del Eterno, en ese sentido, nosotros tendremos que empezar ahora sí que como dice Romanos 12, en el primer versículo, cómo es que necesitamos renovar nuestra mente, que sufra en el griego ahí lo utilizan como metamorfos, como metamorfosis, que haya ahora sí que renacer de nuestra manera de pensar y que hagamos nuestro culto racional de la manera que el Señor quiere, de acuerdo a su voluntad, que nos sea revelada su voluntad. Entonces tiene que ser de esa manera. Todo lo que tiene que ver con el templo, las medidas, vimos que tenía que ver con la arquitectura, los objetos que había ahí, los sacrificios, los moedim, ¿verdad? Las fiestas solemnes que giraban alrededor del templo, todo tenía que ver con una forma establecida por el Eterno para que nosotros pudiéramos tener esa relación que Él quiere tener con nosotros. Siempre haciendo su santuario, lo vimos en varios versículos, ¿verdad? Para Él poder habitar entre nosotros, para habitar entre su pueblo. Eso ha sido desde el principio. Vamos a ver algunos versículos, ¿verdad? Y dice, cuando se menciona por primera vez, esto lo vimos la semana pasada, son varios versículos nada más para entrar en todo lo que estábamos viendo. En Shemot 15:17 dice, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el sitio firme, oh Yahweh, que hiciste para tu morada el santuario, oh Yahweh, que establecieron tus manos. Entonces vemos que tanto el lugar como el lugar geográfico y el lugar que se construyó, todo fue elegido por Él. Y habla la palabra de Dios, en Ezequiel lo menciona muy, muy claramente en varios versículos acerca del plano que fue establecido por Dios, que fue dado por Dios, el plano y su Torah, sus leyes. Y eso es de mucho llamar la atención, ¿verdad? Entonces esta es la primera vez que se menciona acerca de su morada, el santuario. Vamos a ver.
Y recordando, del 25:8, tienes que hacerme un santuario para que yo pueda habitar entre ellos. El santuario, Ha-Mikdash, ¿verdad? Que lo vemos, ¿verdad? Que tiene que ver con Mikdash, con la palabra Kadosh o Kodesh, ¿verdad? Que tiene que ver con santidad, ser apartado, ser un lugar exclusivo. Muy bien. Veamos, ahí está, Kadash, santificar, ser santo. Y en Éxodo 25:9, lo harás de acuerdo a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño del mobiliario, así es como lo tienes que hacer. Y eso es bien claro, ¿verdad? De que el Señor está estableciendo las formas de cómo hacer, ahora sí que nosotros acercarnos a Él, ¿sí? Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos y que lo podamos aplicar ahora, ¿verdad? A través de la palabra, la palabra habla mucho acerca de esto. Vamos a continuar. Y vemos Yahweh como Mikdash, como santuario. Y dice en Isaías 8:13 al 16: a Yahweh Sebaot santificad, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro pavor. Él les será, ¿por qué? Santuario. Mikdash. Él les será por santuario, pero piedra de tropiezo y roca de caída para ambas casas de Israel. En el Jeremías 17:12, aquí traigo una nota, dice: trono glorioso, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Yahweh, esperanza de Israel, los que te abandonan serán avergonzados, los que te abandonan serán inscritos en el polvo, porque abandonaron a Yahweh, fuente de agua viva. Adelante, bienvenido. ¿Sí? Y sigamos, ¿verdad?, con el recordatorio. Levítico 26:11, si alguien lo lee bien fuerte, por favor, y claro, despacio. Yo pondré mi tabernáculo entre ustedes, y mi alma no los aborrecerá, sino que yo cumpliré entre ustedes, caminaré entre ustedes y seré su Elohim, y ustedes serán mi pueblo. Ok, entonces esto vemos que hay algo yo cuando veo toda la enseñanza que tiene que ver con el sacerdocio, ¿verdad? Con todo el sacerdocio, es algo que está muy en mi corazón, porque lo veo desde el principio hasta el final de la palabra, repetido una docena de veces, acerca del anhelo del Eterno de hacer un pueblo de sacerdotes, ¿verdad? De Kohanim, ¿sí? Entonces todo el pueblo que fueran Cohen, ¿verdad? Ese era ahora sí lo que estaba en el corazón del Eterno, está en el corazón del Eterno. ¿Por qué? Porque tienen un principio muy importante, son para el servicio a Él, para el servicio de sus cosas santas, un pueblo que es apartado, ¿sí? Entonces esto es bien importante. Cuando nosotros vemos esto también, yo caminaré entre ustedes, pondré mi tabernáculo entre ustedes, lo vamos a ver a través de toda la palabra, en la Torá, en los profetas, en los salmos, en los evangelios, al último, ¿verdad? Lo vemos por todos lados. El sacerdocio, Él es nuestro, ahora sí que nuestro Mikdash, nuestro tabernáculo, lo vamos a ver a través de toda la Escritura. Toda la Escritura. Y es algo que se va a consolidar cada vez más, ¿sí? El Eterno lo va a hacer. ¿Por qué? Porque su palabra no es como nosotros, ¿verdad? Que viene y va. Como dice la palabra bien claro, su palabra no es como la hierba que se seca, ni como la flor que se marchita, sino que su palabra va a permanecer para siempre. Y el propósito con el que es enviada se va a cumplir. Amén. Entonces esto es bien importante que nosotros lo vayamos teniendo. Entonces yo caminaré entre ustedes. No sé cuántas veces está en la palabra de Dios esto, ¿sí? En la palabra del Eterno. Esto es una bendición bien grande. Ese propósito, ¿verdad?, que se ha dado y que se va a cumplir cada vez más en otras etapas, si lo quieren ver de esa manera, para culminar a lo que ahorita vamos para allá, ¿verdad? Para culminar, ¿verdad?, en estar literalmente ya no viendo nosotros a Él o sus cosas como por espejo, sino directamente, ¿verdad? Vamos a ver. En Ezequiel 37:26 dice así: y pondré mi santuario otra vez entre ellos para siempre, mi tabernáculo estará en medio de ellos, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo, y las naciones sabrán que yo, Yahweh, soy el que santifica a Israel, cuando mi Mikdash esté en medio de ellos. ¿Para cuándo? Siempre. Para siempre, ¿verdad? Para siempre. Sigamos. Veamos en 1 Reyes 6:12 y 13.
esta casa que está edificado, si tú andas en mis estatutos, y esto es bien importante, porque aquí otra vez las repeticiones, el que pueda ser un pueblo de, así es, y que va a ser él entre nosotros, siendo como tabernáculo, como Migdash, como el templo, como su casa, ¿sí? Y también el principio, ¿verdad?, de lo que nosotros vemos que es un cohen, ¿verdad?, va a estar completamente apegado a la escritura, a la Torah. Porque cuando vemos Ezequiel nos dice que hay una Torah para el templo. Y recordemos, cuando estamos hablando de la Torah para el templo, para el Migdash, esa Torah es parte, ese templo, ese Migdash, el sacerdocio es parte de toda esa Torah. Cuando se dan las escrituras, si se dan cuenta, y empieza a mostrar todas las cosas que se tenían que hacer, dentro de la misma escritura están las características del cohen, de los cohanim, de los levitas, todos están ahí. Cómo es que se tienen que comportar, cómo vestir, qué comen, qué no comen, cómo se sacrifica, cómo ahora sí que cómo se desenvuelven dentro de estas cosas santas, Kadosh, que el Eterno estableció. Entonces esto es muy importante que nosotros lo veamos, es parte de, como un todo, para que Él pueda tener esa relación con su pueblo, así como Él lo establece, en ese ser apartados, en ese ser diferentes, en ese estar en santificación, completamente Kadosh para Él. Entonces todo eso es como un solo paquete, ¿verdad?, que se está entregando. Entonces es bien importante esto. Esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, y ese sí, ¿es qué? Condición. Es condición. Si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre. Y lo leemos juntos, ¿qué dice el 13? Habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. No abandonaré a mi pueblo Israel. Pero todo esto es condición. Y a pesar de la condición, habla, ¿verdad?, a través de Oseas, a través de aún Joel, de varios de los profetas, que cuando él está haciendo ese traer a su pueblo Israel de todas las naciones, aún está haciendo a pesar de la desobediencia, a pesar de la idolatría, a pesar de la infidelidad. Entonces, ¿cómo se mueve con esa misericordia tan grande para que se cumpla lo que fue prometido? Esto es bien tremendo. A mí me gusta mucho referirlo porque cuando se habla de que Él juró por su santidad, solamente se hace una sola vez, ¿verdad? Para ver como un pacto la promesa que hizo, ¿verdad?, Abraham, Isaac y Jacob, que es Israel. Entonces vemos que hay un compromiso completo de que las bendiciones, todo lo que se estableció va a ser cumplido, aún a pesar de nosotros. Pero claro está, ¿verdad?, que el Señor está esperando y está haciendo la obra en cada uno para que nosotros vengamos a Él de la manera que Él está esperando. Él nos está ahora sí que apartando, Él nos está haciendo el trabajo en nuestra mente y en nuestro corazón, poniendo esa Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Muy bien. Entonces vimos varios versículos en Apocalipsis, ¿verdad?, Revelaciones, y dice así, Revelaciones 21:1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Veamos en el 11:19, ¿verdad?, también de Revelaciones, dice: y el santuario de Dios en el cielo se abrió y su santuario fue vista el arca del pacto, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y gran granizo. Entonces, ¿por qué estas referencias? A mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? ¿Cómo es que? 11:19. 11:19, así es. Sí. Que cuando nosotros estamos hablando del arca, a ver cómo sale ahora. Ok, que estamos hablando del arca, y estos son los que siempre me fallan. No sé qué parecen, pero bueno. Sí.
están mirando hacia el centro, ¿verdad? Dicen que tiene sus alas extendidas. A mí siempre me llama la atención que no hay que olvidar que había en el arca. Y en el libro de Hebreos se menciona acerca de esto. Porque adentro estaban las tablas de la Torah, ¿sí? Las 10 palabras. El maná en un recipiente, ¿sí? La vara de Aarón, que reverdeció y aún dio frutos, dio almendras. Pero también se habla en el libro de Hebreos que estaba, supongo, ¿verdad? También la vara, ¿dónde? Que después fue destruida, lo menciona Hebreos, donde estaba la serpiente, ¿verdad? De bronce, ¿sí? La serpiente de bronce, ¿sí? Entonces cuando hay, y que todo tiene que ver, ¿verdad? Que es una alusión, es un tipo de el Mesías. El Mesías, como lo dice Juan 3, 14 y 15, que así como Moisés en el desierto, ¿verdad? Moshe en el desierto levantó esa serpiente de bronce para que todos los que miraran en él, a él, ¿verdad? A esa serpiente pudieran ahora sí que sanar del veneno, ¿verdad? Que es una representación del veneno del pecado que conlleva a muerte, y que era aún un animal maldito, el Mesías haciéndose maldito, ¿verdad? Recayendo sobre él la maldición que nos correspondía a cada uno, ¿verdad? La vara que representa la resurrección, él es el pan de vida, y desde luego estamos hablando que él es la Torah, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos todo lo que es el arca del pacto, el arca de la alianza, ¿sí? Y que la palabra del Eterno dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Perdón, en Revelaciones 11:19 dice, y el santuario de Dios en el cielo se abrió. Déjenme pongo los lentes porque me estoy forzando mucho. Muy bien. Dice, y el santuario de Dios en el cielo se abrió, y su santuario fue vista el arca de su pacto, y hubo relámpagos y voces y truenos y terremotos. Entonces vemos, ¿verdad?, que de aún en los cielos, pues la palabra del Eterno dice, la Torah lo menciona claramente, cómo es que el modelo del arca y de todo lo que hizo Moshe venía de parte del Eterno, ¿verdad?, dándoselo para que lo construyera, ¿verdad? Entonces vemos que todo esto tiene que ver con un propósito del Eterno para nosotros entender algo, ¿sí? Que a final de cuentas ahorita ya no está, aquí en la tierra no está, pero vemos las cartas, vemos la escritura, y claro que hay una enseñanza bien relevante para cada uno de nosotros hoy. Y Pablo, ¿verdad? Saulo utiliza mucho todos estos ejemplos, bienvenidos, estos ejemplos, estas imágenes de lo que era la sombra que se hace sustancia en el Mesías. Amén. Amén. Muy bien. Y dice en Apocalipsis 21, 2 y 3. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa. Y esto es bien importante, ¿verdad? Es bien importante. Dispuesta como una esposa. ¿Quién es la esposa? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, ¿quién es la esposa? La nueva Jerusalén. Así es, Jerusalén, la nueva Jerusalén. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, y aquí lo leemos juntos, ¿verdad? Dice, he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo será con ellos como su Elohim. ¿Sí? Entonces, ¿desde dónde viene ahora sí que este plan, este anhelo, ¿sí? Esta profecía? Pues desde siempre, ¿verdad? Desde el mismo Edén, el propósito era habitar entre ellos. Habitar entre ellos. El gran problema desde el principio, ¿verdad? Desde el principio y para nosotros, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué hemos aprendido que es? A ver, ¿cómo lo pregunto? Para nosotros poder habitar con Él y estar juntamente con Él y que se cumpla ese sueño, ¿cuál es el gran problema para nosotros? Bueno, vamos a dejarnos de adivinanzas. Podemos pensar que el pecado, pero el problema en realidad
no es el pecado de nosotros hacia Él. Nuestro problema es que Él es completa y totalmente, ¿qué? Santo, es apartado. Y efectivamente por el pecado que hay en cada uno de nosotros es que se hace No podemos estar delante de él. ese tope, ¿verdad? Porque si se nos permitiera estar más ahora sí que allegados a Él, ¿sí? Yo creo que seríamos destruidos, ¿sí? Aún la palabra lo dice muy claramente: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces esto es bien importante, ¿verdad? Que nosotros lo podamos comprender. Y aquí el tabernáculo, pero se menciona de esa manera, y ahí se utiliza el esquema que vimos la semana pasada. Ahorita lo vamos a apuntar si es que hay tinta para eso. Disculpen, se me olvidó ir a por unos. Ni modo. Ok. Entonces, en todo el Apocalipsis 21, vemos desde el 1, ¿verdad?, cómo es que se dispone esta Jerusalén baja y dice: he aquí el tabernáculo. Entonces que no se nos vaya esa idea, ¿verdad? Vamos a los versículos que siguen. Y dice: y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá ya llanto, ni clamor, ni dolor, las primeras cosas pasaron. 5. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí que hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Aleph y la Taf, el principio y el fin. El que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. ¿Quién es el agua de vida? ¿En dónde viene? ¿En Juan qué? Capítulo 4, ¿verdad? Cuando se está hablando acerca con esta mujer, y si tú me dieras agua, yo te daría agua, ¿verdad? Pero pues agua de vida, ¿verdad? Entonces todo eso que habla acerca de esos adoradores que está buscando el agua, y que los que adoren en espíritu y en verdad, dice la escritura, ¿verdad? En Juan capítulo 4. Y dice: y me dijo: hecho está, el que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. 7. El que venza heredará estas cosas, y le seré por Elohim, y él me será por hijo. Y le seré por Elohim, y ustedes me serán por pueblo. Otra vez, por hijo, por hijos, ¿verdad? Entonces lo vemos que es la misma, ahora sí que meta, lo que se quiere obtener desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Ahí está el plan del Señor. Obviamente, ¿verdad?, que nosotros aquí en las naciones interviene toda la obra del Mesías para que nosotros estemos ahora sí que injertados en este plan. Pero aquí en el siguiente hay un versículo que llama mucho la atención, porque está hablando todas estas bendiciones, ¿verdad? Y dice: pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que hay algo que está diciendo el Señor. ¿Sabes qué? Todos los que tengan estas características no van a entrar. Entonces nosotros podemos traer toda esa mentalidad de la cristiandad desde siglos atrás, ¿verdad?, que está acerca de que, es que yo creo en Jesús, y yo soy parte de la iglesia, yo soy su novia, etcétera, cosa que no es real. O sea, no está dentro de la escritura así como se está planteando, sino que estamos viendo que la escritura habla aún de que no todos son novias. No todos son la novia, hay amigos del novio, hay las vírgenes, hay muchas, ahora sí que, posiciones, diferentes niveles, ¿sí? Y que dentro del mismo Israel y el mismo templo nos revela pues que efectivamente así es, ¿sí? Entonces tenemos que ver que en donde nosotros es donde vamos a estar, ahora sí que participando, ¿verdad? ¿Sí? Y que el Señor que juzgue de esa manera. Acuérdense cuando nosotros vemos Mateo 5, 17 al 19, y que empieza a hablar el Mesías acerca de que Él no vino a abrogar ni la Torá ni los profetas, sino a ser repleta, a cumplir, ¿sí?
los siguientes párrafos, tanto el 18 como el 19, habla claramente. El que enseñe y practique hasta lo más pequeño, hasta la yod de la Torah y los profetas, será grande en el reino de los cielos. Pero el que no enseñe y practique, porque se puede enseñar y no practicar, ¿sí?, va a ser pequeño en el reino de los cielos. Hasta donde yo entiendo, no habla de salvación, habla de cuál es la posición que vas a estar en el reino, ¿sí? ¿Ok? Entonces esto es bien importante, ¿verdad? ¿Cómo es que se va a juzgar y el juicio empieza por la casa, ¿verdad? Entonces se va a juzgar y el Señor va a juzgar, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito acerca de esto, ¿sí? Y vamos a ver varios versículos, ¿verdad? Para todos participar en esto. Dice, los cobardes. ¿A qué se refiere con esto de los cobardes? ¿Sí? Entonces del hebreo es Yaré, ¿sí? Y vamos a ver en Bereshit 3:10. ¿Quién lo lee, por favor? Y contestó, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo, porque yo estoy desnudo y me escondí. Ok, aquí se lo doy muy importante porque efectivamente este miedo era correcto, ¿verdad? En el sentido de que al haber pecado, ¿sí?, ya hay ese temor de acercarse al Eterno. Sin embargo, por ser lo primero y obviamente para ahora sí que sondear las cosas, el Eterno hace su participación. Ay, espérame, pero ¿por qué tienes miedo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y empieza todo ese diálogo, ¿no? Pero aquí acuérdense que estamos hablando y los cobardes no heredarán. Los cobardes no van a participar del tabernáculo que viene. Los cobardes no van a participar de estar en este espectáculo, ¿verdad? De la Nueva Jerusalén, ¿sí? No van a entrar, ¿sí? Esto es bien importante, ¿verdad? Entonces vamos a ver otros versículos. Cuando dice el 22:12, No extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, le dijo, pues ya conozco que eres temeroso de Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Así es. Cuando nosotros vemos en la palabra del Eterno, ¿verdad? Vemos esta palabra que se aplica en diferentes sentidos, ¿verdad? Tuve miedo, ya era un miedo enfermo, un miedo que tenía que ver con desobediencia, pero el miedo que tenía Abraham tenía que ver con ese temor reverente, con ese temor que te lleva a obedecer, ¿sí? ¿Ok? Sigamos. Muy bien. Veamos. Y dice en Deuteronomio 28, ¿quién lo lee, por favor? A ver, Lili. Y los oficiales volverán a hablar al pueblo y dirán, quien tenga temor y esté acobardado, que se retire y vuelva a su casa, no sea que contagie su cobardía al corazón de sus hermanos. Ok, aquí se usa la misma palabra y estamos viendo de personas que tenían temor de enfrentarse, de ir a la guerra, de estar ahora sí que en ese peligro, en esa incertidumbre de que si voy a vivir o no. Pero obviamente todo esto tiene una aplicación, ¿verdad?, espiritual en nosotros, porque al final de cuentas nosotros, al ser comprados con la sangre del Mesías, somos ahora sí que injertados, ¿verdad?, en los ejércitos de Israel. Todo tiene que ver con eso, eso no va a cambiar, ¿verdad? Los escuadrones de guerra del Eterno, de Yahweh de los ejércitos, ¿verdad?, de Israel. Entonces vamos a verlo ahorita. Y dice en Jueces 7:3. Adelante. Pregona pues a oídos del pueblo, diciendo, quien tema y tiemble, vuélvase, y retírese del monte de Galad. Y de los del pueblo se devolvieron 22,000 y quedaron 10,000. Ándale, bien sincerotes, ¿no? Si tengamos miedo, pues ya nos vamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de quién es esta historia? De cuando Gedeón. De Gedeón, exactamente. Y la palabra es la misma. Cuando hay temor, el que es temeroso, el temor hace en la comunidad, en la congregación, ¿verdad?, hace que ahora sí que se contagie, exactamente, ¿sí? Entonces el que tiene temor, que mejor se vaya, ¿sí? Vamos a ver más versículos de esto. Esto es bien importante, ¿eh? ¿Sí? Veamos. Los cobardes, está hablando la palabra. Sí. Isaías 51:12, ¿quién lo lee? ¿Quién eres tú para que temas al mortal, a hombres que son como la hierba? Ajá. ¿No hay más? Entonces la palabra del Eterno, ¿qué nos está diciendo?
No debes de temer al mortal, no debes de temer lo que te pueda hacer el hombre. Y lo vemos en muchas referencias en la Escritura. Cómo es que no debemos de tener temor al hombre y tener el temor que tenía Abraham. ¿Sí? El temor que tenía Abraham para actuar, para hacer lo que se nos está pidiendo. ¿Sí? Entonces esto es bien importante. Y yo lo vi verdaderamente, ahora sí que toda Rabá, gracias, muchas gracias al Eterno, porque sé que aquí en esta pequeña congregación hay gente bien valiente y está pagando un precio por estar en la fe, y está siendo criticado y está siendo vituperiado en su familia, por sus amigos, etc. Y le doy gracias al Eterno porque está haciendo de esa manera. ¡Qué bueno! Y que podamos todos, ¿verdad?, perseverar en esto, ¿verdad? Y es algo bien tremendo porque el santo Shabbat es la llave, ¿no? En cuanto empiezas a guardar Shabbat, se viene todo el mundo encima. ¿Quién sabe por qué? Es impresionante, pero sucede con mucha frecuencia, ¿sí? Entonces que podamos permanecer, ¿verdad? Y ser, ahora sí que, de los que somos valientes y no cobardes. Y creo que esto que estamos viviendo es nada. Es nada. Cuando empezó, yo sé que la mayoría de ustedes todavía ni habían nacido, ¿verdad? Pero cuando empezó aún la iglesia evangélica que muchos entre las raíces hebreas o judaísmo mesiánico, etcétera, critican, hace 40 años el ser evangélico había que pagar un precio muy caro, ¿sí? Entonces a mí me tocó verlo, porque en mi familia, ¿verdad?, tuvieron que, mi mamá tuvo que a soportar muchos desprecios, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hizo un primer paso, dejó la idolatría, y los idólatras no van a participar de todo esto que estamos hablando, no se van a poder acercar al tabernáculo que viene, ¿sí? Entonces fue un paso que se dio, y la verdad que yo estoy bien agradecido porque se dio ese paso. Yo no puedo olvidar de dónde nos sacó el Señor y cómo ahora sí que hemos ido avanzando. En su misericordia el Señor nos está enseñando otras verdades. Y yo creo, o sea, yo tengo esa convicción bien fuerte, cómo es que el Señor va a añadir muchos más, aún de esos valientes de hace 40, 45 años, ¿verdad? Que van a empezar a estudiar Torah y van a entender, se les va a revelar todo lo que es Mateo 5, 17 al 19, todo lo que habla Pablo acerca de la Torah, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser pacientes y no ser rápidos para criticar, más bien seamos muy rápidos para reflejar su carácter, para que verdaderamente nosotros seamos, yo no sé, cada vez que lo leo, pero ahí lo dice y se acabó el asunto, ¿no? Dice que Yahweh, porque está el nombre Kadosh ahí, va a hacer reflejar su rostro en nosotros, que su luz va a estar en nosotros. Y yo me imagino a Moisés cuando subió al monte, ¿verdad? Y que salía todo resplandeciendo. Entonces la palabra del Eterno lo habla y es una bendición que se tiene que dar al pueblo del Eterno, ¿sí? Entonces esto es algo bien tremendo. O sea, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es buscar reflejarle en su amor, en su misericordia, en verdaderamente ser coherentes, armonizar lo que predicamos con lo que vivimos, que nuestros matrimonios estén bien. Son muchas las cosas, ¿sí? Porque hablamos grandes verdades, pero nuestro testimonio es pésimo. Mejor cállate, ¿sí? ¿Sí me explico? No lo digo ustedes, sino es un decir, mejor nos callamos, me voy a incluir, ¿sí? Pero si sí estamos avanzando en su misericordia, el Señor nos está sacando a flote, ¿sabes qué? Hay que ser luz, hay que verdaderamente compartir las grandezas que el Señor nos da y no ser cobardes. Vamos a ver otros versículos. Y dice en Lucas 12, del 4 a 5, yo lo voy a leer. Y os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden más hacer. Yo os advertiré a quién debéis temer, ¿sí? Temed a aquel que después de matar tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Y es precisamente lo que se está hablando en Revelaciones, ¿sí? Que los cobardes, los que son cobardes, ¿verdad?,
que le tienen más temor a la gente o al mundo o al que dirán o todo lo que implica el seguir la fe que verdaderamente tener temor del Eterno. Tienen más temor a Sí. su ídolo. Así es, o sea, a tantas cosas. ¿Quién sabe cuánta mentira, basura pasará por la cabeza de alguien? Entonces es algo bien tremendo, porque ahorita vamos a ver versículos, cómo es que la gente que no le resplandece el Evangelio tiene cegado el entendimiento. ¿Y quién es el que ciega ese entendimiento? ¿Qué dice la palabra? No, es Satanás, es el enemigo mismo. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces es algo bien tremendo. Primero de Juan 4:18, adelante. En el amor no hay temor, antes bien, el perfecto amor echa fuera el temor, pues el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y aquí en este temor que se está hablando, ¿verdad? Tiene que ver que si ha sido perfeccionado en el amor. ¿En cuál amor está hablando ahí? En el amor del Padre, ¿sí? Que es a través, ¿verdad?, del Mesías. Si yo no he sido perfeccionado en el tan grande amor que he recibido de Abba, porque me entregó al unigénito, a su Hijo amado, para que yo pueda ser, ahora sí que salvo, ahora sí que ajeno a la muerte, a toda a esa respuesta que iba a haber por mi pecado, ¿sí? Yo todavía no he entendido lo que verdaderamente el Señor quiere hacer con nosotros, ¿sí? La motivación de estar en el Mesías, o sea, de ser el pueblo de Israel, el pueblo del Mesías, a través del sacrificio del Mesías, la motivación tiene que ver con amor. Yo tengo que estar perfeccionado en el amor, ¿sí? Yo tengo que estar perfeccionado en el amor, entender mi identidad en el amor del Padre a través del Mesías. ¿Sí me explico? No puedo tener temor, no debo de tener temor. Ya vimos el temor que dice la palabra de Dios, el temor al eterno, pero no el temor a otras cosas, o el temor a recibir el castigo. Pues si tengo tanto temor a recibir castigo, pues quiere decir que no estoy haciendo lo que debo de hacer. ¿Sí me explico? Entonces la palabra es bien clara, en el amor no hay temor, antes bien, el perfecto amor, ¿sí?, O sea, que echa fuera el temor. ¿Sí? en vez de amor podemos cambiarle ahí por Yeshua. Sí, es el amor. Otra vez, Juan 3:16. No, Yo pero creo en ese versículo, en todas las palabras donde dice amor, podemos poner Yeshua. pues debe de ser así, debe de ser. Así es. Porque es a través del sacrificio del Mesías. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Ok, entonces, obviamente no vamos a hacer una enseñanza, podríamos hablar solamente del temor toda la tarde, pero estamos basándonos en Revelaciones 21:8. 21:8. Viene la Nueva Jerusalén, se hace la revelación de todo eso maravilloso y dice que viene el tabernáculo, ¿verdad? El Mishkan, viene a revelarse y viene a ser él juntamente con su pueblo, ¿sí? Pero habla 5 versículos después acerca de los que no van a estar ahí, de los que definitivamente no van a entrar, ahora sí que no van a entrar, ¿sí? No van a participar de todas estas maravillas, ¿verdad? Entonces dice, los incrédulos, en griego, apistos, y aquí es algo que otra vez se repite para poder saber un poquito unos fundamentos bien básicos del griego, ¿no? Cuando se pone una A, antecede una A, es negativo, es no, es sin, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces hagan de cuenta que está diciendo sin pistos, no pistos, y no alburé nada, Sin creencia. sin pistos, sin fiel, sin fidelidad. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. ¿Qué quiere decir el diccionario? No creer, sin la fe. Específicamente, esto me da mucho la atención. Pero acuérdense, estos diccionarios, los que han hecho la chamba son gente cristiana, ¿verdad? Y dice específicamente pagano, incrédulo, infiel, no es creyente, etcétera. Quien no guarda un pacto, ¿sí? Quien no guarda un pacto, que no se puede creer, falta de confianza, incredulidad, que duda.
todo esto tiene que ver. Entonces dice, y los incrédulos. Los incrédulos. Vamos a ver unos versículos. ¿Sí? Y empezamos con Marcos 9:19. Y dice, Respondiendo él, les dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo. y a esta incredulidad, ¿a qué se refería? Es el Mesías hablando, ¿verdad? ¿Y a qué se refería esta incredulidad? ¿No se acuerdan? No fue cuando oraron y no Ajá. pudieron. Oraron por una persona que estaba endemoniada, ¿sí? Y no surgió ningún efecto, ¿verdad? Y la persona se queja, ¿verdad? Creo que el padre de la persona que está endemoniada le dice, ¿no? Pues es que tus discípulos oraron y pues no pasó nada, ¿no? Y es cuando habla acerca de estas palabras, la falta de credulidad, ¿verdad? De creer para que se hagan las cosas, ¿verdad? Que suceda, en este caso en específico, una liberación demoníaca. Eso es lo que está hablando ahí. Sigamos. 2 Corintios 4, 3, 4. ¿Quién lo lee? Y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este Vamos mundo... a leerlo juntos. Sí, lo amarillo dice. El Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, De la gloria del Mesías, quien es imagen de Elohim. ¿Ok? Entonces vemos, ¿verdad?, cómo es que viene esa incredulidad. El Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Si este versículo es verdad, Para que vean. que sí es verdad, ¿sí? Estamos viendo que estamos hablando del Dios de este mundo cegó las mentes, ¿sí? Cuando nosotros vemos, ¿verdad? Claro que es algo espiritual, pero creo que es importante que entendamos. El Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca el Evangelio. Nosotros podríamos pensar, ¿verdad? Y que puede tener su lugar, o lo tiene. Hay un demonio, ¿no? Y que empieza a cegar el entendimiento de alguien. ¿Sí se entiende? ¿Sí? El Dios de este mundo. Pero hay algo más sutil, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ver. ¿Qué es el mundo según la Escritura? Es el Dios de este mundo. Acordémonos, ¿verdad? El enemigo, Satanás, en el desierto con el Señor. Y el Señor tiene ese diálogo con él. Utilizan la palabra del Eterno, la Torah específicamente. Y él dice, todos los reinos de este mundo me fueron dados. Y nadie dice que no sea cierto. Y cuando vemos, si se acuerdan de ese pasaje, ¿verdad? Está en Mateo capítulo 4, si no me equivoco, ¿sí? Y también cuando nosotros vemos en 1 de Juan capítulo 2, vemos acerca de el amor a este mundo. ¿Y habla de qué? La vanagloria. De la vanagloria, de las riquezas, ¿verdad? De la codicia de los ojos, etcétera. Entonces vemos que todo esto es utilizado precisamente por Satanás para cegar, aún para estorbar. Ahora sí que como lo dice Saulo, que nosotros vayamos, ¿verdad?, en este camino de santificación para que al último obtengamos la vida eterna. Entonces todo esto, aún al pueblo del Eterno, es tropezadero. Y esto es bien tremendo, porque estamos viendo que el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos. Si nosotros vemos la mayoría de la gente que no quiere, ahora sí que aceptar, ¿sí? Podrían estar convencidos, pues sí, pero tengo todo esto, yo no lo quiero dejar. Bueno, si ustedes fueron como yo, para mí fue un tiempo, ¿verdad? Yo muchas gracias por su misericordia al Eterno, ¿verdad? Porque yo pensé en mi enferma mentalidad antes de doblegarme ante el Señor, ¿verdad? Sí, dije, no, ¿sabes qué? No, yo no quiero dejar lo que tengo, o sea, me divierto mucho, no quiero dejar lo que tengo y mis ambiciones, etcétera, ¿sí? Y yo sé que mucha gente piensa de esa manera, por no dejar las cosas del mundo, no les resplandece la luz del Evangelio. Vino la luz
¿verdad? ¿Sí? Pero las tinieblas, amaron más las tinieblas que la luz. Hay mucha palabra acerca de esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está hablando? El amor al mundo, el amor a toda esta falsedad, ¿sí? Porque acuérdense, la palabra que se utiliza en Primera de Juan, cuando se habla del mundo, si alguien sabe cuál es la palabra que se usa para mundo, no, se usa cosmos, ¿sí? La palabra en griego así es. Que cosmos quiere decir sistema. Y de aquí se deriva algo que es, de hecho de cosmos se deriva la palabra cosmético. Algo que es falso o vano, ¿sí? Sin valor. Entonces es algo bien tremendo. Porque cuando nosotros leemos el contexto de lo que está diciendo, sí, pues todo eso va a perecer, pero el que está en el Señor, sí, va a ser perseverado para siempre, sí. Entonces vemos aquí que toda esta incredulidad nosotros tenemos que orar, pero esto es otra vez, vamos a volver otra vez a lo que dijimos hace un momento, sí. El que yo tenga mucho conocimiento de lo que dice la palabra de Dios normalmente no impacta a muchos, pero una persona que verdaderamente está viviendo legítimamente, sin hipocresía, sin fingir, una vida legítima en la palabra, impacta mucho al que lo ve, ¿sí? Esto es bien importante. A mí ¿cómo es necesario que nosotros estemos verdaderamente apartados y no mezclemos las cosas del mundo? Una persona que conozco mete sus mensajes por internet, ¿no? ¿Sí? Y empieza a querer compartir algo de la palabra de Dios, pero primero da lo que dice un libro de un psicólogo famoso, después de un filósofo griego y después lo que dice Pablo en Romanos. Y te quedas, ¿qué le pasa? ¿Sí? Y parece que es algo positivo, humanamente hablando es algo positivo, que a una persona le puede ayudar a esa idea, ¿no? Aparentemente, ¿no? Entre comillas, ¿sí? Y la palabra del Eterno, ¿qué nos dice? Apártate, no ocupas eso, necesitas Torah, no necesitas filosofía del mundo, no necesitas a gran psicólogo, necesitas Torah y someterte, eso es todo, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a apartarnos y no estar participando de las filosofías del mundo. Si todavía nos está, ahora sí que destellando la filosofía del mundo, el psicólogo, el buen pensador, etcétera, en lugar de que nos esté, ahora sí que completamente encandilando el Señor con su luz a través de su Torah, las cosas no andan bien. Si yo tengo Torah y tengo, entre comillas, ¿verdad? Porque no se me vaya a malentender, la filosofía del Eterno, no necesito de nada más. Amén. Amén. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Esto es bien importante. Y si todavía hay eso, algo anda mal, no he sido pleno en él. ¿Sí? Yo necesito fortalecer ¿cómo se dice? Mi confianza, mi fe. Apartarme lo más que se pueda de la incredulidad completa y total. Puedo creer en el Mesías hasta cierto punto, pero no creo en otras cosas, porque esto es bien importante también. Y eso es para cada quien. Yo no voy a ir a juzgar al Brian a ver cómo. No. Él tiene que juzgarse a sí mismo con la misma, como cuando él se vea reflejado en la palabra, ¿sí? Entonces, mi actuar, mi hablar, y bien importante porque esto es completamente independiente, mi pensar, el pensar del Brian, tiene que ser un testigo delante del Eterno y él para ver cómo anda. ¿Sí me explico? Entonces yo tengo que entender en qué se está yendo todo mi meditar, ¿sí? En qué se están yendo mis pensamientos y mis acciones, para entender realmente cómo ando delante del Eterno. El Espíritu nos va a llevar a que podamos tener eso y poder llegar a, como dice el Salmo 1,
Y Jeremías también lo repite, ¿sí? Aquel varón que medita en la Torah de día y de noche, ¿sí? El que medita en la Torah de día y de noche no va a andar con la luz del mundo, pues. Bueno, sí salió. Ni con aquella luz del mundo, ni con la luz de todo el mundo, ¿verdad? Aléjate de él. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Esto es muy importante. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Segunda de Corintios 6, 14 al 16. ¿Quién lo lee fuerte, despacio y claro? Yo. No estés unidos en yugo desigual con incrédulos, pues ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay de la luz con las tinieblas? Lo mismo otra vez, ¿se fijan? ¿Qué concorde del Mesías con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Hasta ahí. Y esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que estamos viendo. ¿Sí? El santuario, ¿verdad? El Mikdash del Eterno. ¿Sí? El creyente con el incrédulo. Hermanos, en serio, ¿eh? Yo no creo que el Señor los quiera solteros a los que son solteros. Sin embargo, yo creo que mejor solo que con un incrédulo. Créanme que se van a evitar 1,000,000 de problemas. Créanme que así es. Sí. Entonces esto es bien importante. No hay comunión, no hay nada que hacer con el incrédulo. Sí. ¿Sí me lo va a entender? ¿Sí? Bueno, Y esto, ¿qué acuerdo entre el santuario de Mikdash, Dios. el santuario de Dios, y el de los ídolos? Adelante. Porque somos santuarios del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Otra vez. Oh, la revelación del Espíritu. Dijo algo nuevo Pablo. No, está desde el principio. Está desde el principio. Está sacando la Torah. Esto es. En el Mesías esto es. Así está el asunto. Sí. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que otra vez, dándole la vuelta otra vez, a través del Espíritu, a través de la Torah, y Pablo manifestando esto a los Corintios, que era una congregación, una quejilá, muy en desorden. Había que poner orden. Y ahí son las cartas de él. Muy bien. Entonces, los incrédulos no participarán de las cosas santas, de las cosas kadosh. No van a participar de esto. No van a poder entrar a la santa ciudad. ¿Sí? No van a poder. Los abominables. Y digo, bueno, pues ¿qué es eso de los abominables? Betulusó. ¿Cómo se pronunciará esto? Delusó. Delusó. El uso. Detestar. Cuando habla de abominación, habla de detestar. Especialmente en la idolatría se utiliza mucho esta palabra, pero no únicamente. Abominable, odiar, aborrecer. Fíjense qué palabras tan fuertes. Los aborrecibles, los odiados aún, los abominables, los que indeseables en toda la extensión de la palabra. ¿Sí? Alguien vaya buscando por ahí Isaías 66, 9, si no me equivoco. En 66, ahorita lo buscamos. Y dice en Levítico 26, 11, 13. Pongan mucha atención en esto. Pondré mi tabernáculo en medio de vosotros. ¿Y qué dice? Y mi alma no os abominará. Y mi alma no los abominará. Otra vez, acuérdense que venimos de Revelaciones, donde el tabernáculo desciende y va a estar entre nosotros. Él va a ser nuestro Elohim y nosotros vamos a ser su pueblo. Eso es lo que dice. Vamos a ser su hijo, dice. Su hijo. Lo que me llama la atención es que cuando dice ahí su hijo, lo dice en singular, no lo dice en plural. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Cuando en Apocalipsis 21, en Revelaciones 21,
¿sí? 21:7, si no me equivoco, 6 o 7, dice que es el tabernáculo. Vamos para allá para decirlo tal cual. El que venza heredará estas cosas. Permíteme. El que venciere heredará todas las cosas, ajá, y yo seré su Elohim y él será mi hijo. ¿Qué es el esposo? ¿Sí? Pero está hablando de todo lo que va a ser, ¿verdad? En esa revelación de cuando viene la nueva Jerusalén, y en el 3 dice, y una gran voz desde los Shemayim, de los cielos, así lo dice aquí en esta Biblia, ¿verdad? Entiende hebraísmos, que decía, he aquí el Mishkan de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim, ¿sí? Y ahí es donde viene esto, ¿no? Que dice que vamos a hacer, y él será mi hijo. El que venciere heredará todas las cosas y será mi Elohim. No es la idea que yo tenía. Ok, qué bueno que lo leímos. ¿Sí? El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Elohim y él será mi hijo. Ok, entonces aquí, como hablando hacia el pueblo en esa relación que se quiere tener, que lo estamos viendo desde el principio, ¿verdad? Desde la Torah hasta el último libro, y lo vuelve a mencionar. Pondré mi tabernáculo en medio de ellos y mi alma no los abominará. Y andaré en medio de vosotros y seré a vosotros por Elohim y vosotros me seréis por pueblo. Yo Yahweh vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para no ser esclavos de ellos. Yo rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar erguidos, ¿verdad? Entonces aquí otra vez vemos esto, ¿verdad? Pero dice, y mi alma no los abominará. Cuando nosotros vemos en Levítico 26, 1 al 4, ¿sí? Que es el contexto de este versículo, ¿sí? Vamos a leerlo. Dice, no haréis para vosotros ídolos, ni imágenes de talla, ni os erigiréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedras labradas para postraros ante ellas, porque yo soy Yahweh vuestro Dios. Guardaréis mi Shabbatot y tendréis temor reverente de mi santuario. Yo Yahweh, si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, entonces, y empiezan las bendiciones, yo daré vuestra lluvia en su época y la tierra rendirá su cosecha y el árbol del campo dará su fruto, etcétera. Y viene hasta el 11, pondré mi tabernáculo en medio de vosotros y mi alma no os abominará. El contexto es la obediencia, claro, pero la idolatría es abominación, es abominable todo lo que tiene que ver con la idolatría. Pero no solamente idolatría. Cuando vemos en Deuteronomio 7, 24 al 26 dice, nadie te podrá hacer frente hasta que hayas destruido. Quemarás en fuego las estructuras de sus dioses, no codiciarás la plata ni el oro que las cubre, ni te lo apropiarás. No sea que caiga con ellos una trampa, que caigas con ello en una trampa, porque, lo leemos junto al amarillo, es abominación para Yahweh tu Dios. No introduzcas las cosas en mi casa, pues serás anatema como ellas. Del todo la detestarás y del todo la abominarás, porque es anatema. ¿Sí? Entonces todo lo que puede hacer de idolatría eso, hay que destruirlo y hay que sacarlo. Todo lo que es objeto, ¿sí?, de idolatría en nuestros hogares, ¿sí?, cuando tenemos la autoridad para hacerlo, hay que sacarlo. Hay que sacarlo. No puede estar en donde nosotros habitamos, ¿ok? Es bien importante, ¿sí? También hay un versículo que dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría la obstinación, ¿no? O sea, puede ser que no tengamos ídolos, pero si estamos obstinados en los deseos de nuestro corazón, es como así idolatría, es, ¿no? así es, completamente. Así es. Y ¿verdad? Pues que el que sigue, ¿verdad?, habla mucho acerca de lo que es abominable, detestable, odiado, que es completamente rechazado, ¿no?
Levíticos 11 del 10 al 13. Vamos a Levítico para leerlo. ¿Qué te parece si Levítico 11 del 10 al 13, quién lo busca? Yo tengo 11, 20 y 23. ¿Tú? 11. ¿Sí? Ok, Levítico 11, 20 y 23. 11, 41 y 42. Yo. ¿Quién? Yo. El Mario, pues. Ok, adelante. 11:10. Fuerte y claro. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueva como de todo lo cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis. Y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aleta y escama en las aguas, lo tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerá, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor. Adelante. 11, 20, 23. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviera piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, y el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Ok. 11, 41, 42. Tendrán por inmundo todo reptil que ande arrastrándose sobre la tierra. Es cosa inmunda, no se podrá comer. No comerán aquellos que caminan sobre su vientre o se arrastran en el suelo. Sobre 4 patas o sobre muchas patas, anden los tendrán por inmundos. Ok, y habla más cosas acerca de la alimentación y acerca de cómo es que son inmundos y no de ni siquiera tocarlos algunos. ¿Sí? A mí lo que llama mucho la atención es el énfasis que le da esto, ¿verdad? Y cuando vayamos a Isaías 66, y hay que entender qué es Isaías 66. Está profetizando para qué época, ¿sí? Entonces acuérdense que si un profeta habla acerca de cuestiones acerca del Mesías y el tiempo que venía, es Isaías. Entonces aquí está hablando algo muy, muy importante. Isaías 66, 17. Los que se purifican en los huertos, vamos a leer del 16, porque Yahweh juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Yahweh serán multiplicados. Y obviamente está hablando de algo que es, como se conoce, apocalíptico. ¿Sí? Los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo, reptiles y ratón, juntamente serán talados, dice Yahweh, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces vemos que aún la palabra de Dios, si la aplicas correctamente, esto de la alimentación tiene mucho que ver con lo que se está hablando, no es algo menor, ¿sí? Entonces el Señor obviamente quiere hacer un pueblo que es santo, apartado, y que obviamente la alimentación también tiene que ver. Y otra abominación, Levítico 18, 22, 20, 13 y una infinidad de versículos que están en la Biblia, ¿no? No te acostarás con varón como si fuera mujer. Es abominación. Fíjense qué tremendo. Acuérdense que dice los abominables. No entran, no participan, no van a estar. Los que ya son ¿Sí? abominables. No van a poder participar del tabernáculo. No van a poderse acercar al Mishkan. No van a poder. No se les va a permitir. ¿Sí? Tienen que venir arrepentimiento. ¿Sí? Entonces esto es muy, muy importante, ¿verdad? Dice en Marcos 13, 14. Pero cuando veáis la abominación, otra vez la abominación desoladora, que podría ser, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Una gran apostasía, haciendo cosas que no se deben de hacer como sacrificios, etcétera. No quiero entrar en eso ahorita, ¿sí? Pero habla de la abominación desoladora. Todos los que sean abominables no van a participar, ¿sí? De que habló el profeta Daniel, puesto donde no debe de estar, el que lea entienda, y te remite a Daniel, ¿verdad?
Entonces vemos que no a los abominables tampoco. Los homicidas, Peneus, que es homicida o asesino. Hechos 3:14 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Se prefirió al homicida que al Mesías, ¿verdad? Es algo bien tremendo, ¿verdad? Cómo es que el Señor está hablando del rechazo al homicida, al asesino, ¿sí? Sigamos. 1 de Pedro 4:15. Pero ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o como entrometido. No sean metiche, nos están diciendo, ¿verdad? ¿Sí? Que no vayamos a padecer de esto, ¿verdad? Y que estemos acabando nuestros días en algo así. Y aquí es algo muy importante, porque en Éxodo 20:13 la Torah nos dice claramente que no asesinarás. Esta traducción está correcta porque ese es el significado en hebreo. No asesinarás. No dice no matarás. No matarás es una traducción no correcta. No es claro. Es un barbarismo. ¿Sí? Porque efectivamente el Señor mandó matar en muchas ocasiones, ¿verdad? Se habla de asesinato, no de matar, ¿ok? Entonces en el hebreo se entiende claramente, ¿ok? Y aparte cuando está hablando con algo así nada más, porque el mandato nada más es ese, la palabra es esa, no matarás. Entonces, ¿qué? Pues vamos siendo vegetarianos, ¿no? Y si consideras que la naranja tiene vida, pues tampoco te la comas, ¿sí me explico? Entonces es obvio que no es por ahí y que la palabra está hablando de asesinato, no asesinarás. Sangre fría. Génesis 4:8, el primer homicida, ¿no? El primer asesino. ¿Y qué dice? Y Caín trataba a su hermano Abel. Pero sucedió que cuando estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo asesinó. Y lo asesinó, ¿sí? Y lo asesinó. Allí la gravedad del asunto es que fue asesinato. ¿Ok? Muy bien, entonces no a los homicidas. Y desgraciadamente, ¿verdad? Pues ahora hay más homicidas que nunca, creo yo. ¿Sí? Es bien alarmante. Estaban contando acerca de, voy a ser muy breve porque no me alcanza el tiempo, pero cómo es que la policía no se da abasto. Por las llamadas que hay, no pueden atender todas las llamadas que hay. Y muchas de las llamadas que me está golpeando, que son muy recurrentes, me dice una persona que trabaja en el Ministerio Público, ¿sí? Pues no se pueden atender. Pero resulta que algunas de las que están haciendo violencia dentro de los hogares, ¿verdad? ¿Sí? Doméstico, pues llegan al asesinato. Y ahorita hay un problema aquí en Mexicali precisamente por un problema de eso, ¿verdad? Que se está reclamando al gobierno municipal, a la policía, que por qué no atendieron si se llamó 3 veces. Pero es mucha la demanda. Para los que trabajan ahí, ellos entienden claramente que la violencia se está multiplicando. Para ellos es bien claro, ¿sí? Las demandas para atender situaciones de violencia son cada vez mayores, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuál remedio va a haber? Pues no sé, ¿verdad? Que vengan arrepentimiento, o hay que poner un policía en cada esquina, quién sabe qué, porque es por todos lados, algo tremendo, ¿verdad? Muy bien, sigamos, vamos a irnos un poco rapidito. Los fornicarios, y aquí es bien importante, pongan mucha atención, ¿sí? Porque del griego, ahí la palabra que se usa en Revelaciones 21:8 es, ¿qué es? Pornos, fornicación, libertino, fornicario, fornicaria, ¿sí? Ok, entonces, esto es bien importante que lo entendamos, ¿verdad? Porque la fornicación implica adulterio. La fornicación es muy amplia, ¿sí? ¿Sí me explico? La fornicación es muy amplia. La fornicación es homosexualidad, la fornicación es adulterio, la fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. La fornicación aún es la codicia. Cuando estás viendo pornos, ¿verdad? Que así se utiliza, pues que estaba viendo pornos. Estás viendo fornicación, estás participando de eso. Esto me llama mucho la atención porque más allá del acto,
tiene que ver, tiene un poder espiritual, esto, impresionante. Está dañando demasiado. La violencia, esto es científico, yo no lo inventé. La violencia, atrás de la violencia hay pornografía. Adictos a la pornografía han sido los que han matado en Estados Unidos, en otros lugares. Es algo bien tremendo. Pues ¿qué relación tiene? Es algo espiritual. Mucha gente piensa, es que nada más es el acto de placer ahí, en un sentido animal, nada más viéndolo. No es así. No es así. Acuérdense que somos aún el incrédulo y el ateo, ese ateo que anda por ahí, ese pagano que no tiene pacto y no respeta nada, es un espíritu viviente. Ahí va un espíritu, un alma que está muerta, ¿verdad? Pero es un espíritu, es algo espiritual. ¿Sí? Entonces, cuando hay una relación sexual de cualquier tipo, tiene que ver con estar en un espíritu, en esa relación. En espíritu hay sentimientos y está la carne. Es mucho más profundo. Entonces, es muy grave el asunto de la pornografía o la porno como fornicación. Y es bien tremendo porque la palabra repite muchas veces esto. Que no haya ningún fornicario, dicen Hebreos, entre ustedes, desde luego, ¿verdad? 13:14. Honroso sean todos el matrimonio y el lecho conyugal sin mancilla, porque Dios juzgará a los, ¿qué dice? Fornicarios y adúlteros. ¿Sí? Entonces, en el lecho matrimonial, yo soy para mi mujer y mi mujer es para mí. No hay más. No puede haber más, ¿sí? Ni aún en nuestra mente debe haber más. Ni aún en nuestra mente, ¿sí? Entonces esto es bien importante. 1 Corintios, vamos a repartirlo, por favor. 1 Corintios 5, del 9 al 10, vamos a echarle velocidad. 1 Corintios 5, 11, 1 Corintios 6, 9, Efesios 5, 5. El que lo encuentre primero, adelante, fuerte y claro. 1 Corintios 5, 9, 10. Les escribí en una carta que no se asocien con fornicarios. No me refería en absoluto a los que de este mundo son fornicarios, ávaros, estafadores o idólatras, pues en tal caso tendrían que salir del mundo. Tremendas palabras, ¿no? ¿Qué está diciendo el apóstol? ¿Sí? Pues que definitivamente si te quieres apartar de los fornicarios, pues vas a tener que ir a vivir en una montaña, ¿no? ¿Sí? Pero está hablando de los que se dicen hermanos y están en fornicación, apártate de ellos. Y no nada más a fornicarios, mentirosos, avaros, etcétera. ¿Sí? ¿Puedo decir algo que dice ahí adelante de ahí? Sí, es el 11 que le toca a otra persona. Ah, pero léele como quiera. Ah, ¿Quién tiene el 11? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra. Avaro. Avaro. O maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comas. Con el tal ni Es aún algo bien comas. tremendo. Ahora, es como es. ¿Ustedes creen que nosotros estemos exentos en esta pequeña quejilá de fornicación? No. ¿Qué tenemos que hacer? A la luz de la palabra, fíjense la gravedad del asunto. Comer con él. 1 Corintios 6, 9. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los que se buscan el placer. Ni los que se echan con hombres, dice. Ni los que se echan con hombres, ni mujeres con mujeres también, porque lo dicen Romanos también al principio del libro. Entonces vemos otra vez, ¿verdad? Otra vez. Ahora, Efesios 5, 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías y de Yahweh. ¿Sí? Entonces otra vez, ¿no?
No hay vida eterna, no hay herencia con el reino, todo el que está participando de fornicación. Fíjense qué serio es este asunto, porque la fornicación en nuestra sociedad cada vez es más común. Cada vez es más común. Cada vez es más común que haya homosexuales o lesbianas en nuestras familias, fornicarios, adulterios, divorcios por adulterio, etcétera. Cada vez es más común. Es impresionante cómo está aumentando todo esto, ¿sí? Y la palabra del Eterno, inconmovible. Inconmovible, no va a pasar. Y aquí es algo que tiene que entrar muy bien en nuestra cabeza. No porque se esté haciendo en masas, la palabra del Eterno va a cambiar. Va a estar firme siempre, ¿sí? No se va a mover. Y ahí es donde nosotros vamos a entrar con todo esto. Ni los cobardes entran. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes y pararnos. Y ¿sabes qué? No nos vamos a mover. No nos vamos a mover. ¿Sí? Y yo estoy bien. Esta semana fue bien difícil para mí, porque en mi familia acabamos de enterarnos de una persona homosexual que se acaba de abrir. Sí. En esta semana, yo sí como que no puede ser. No puede ser, pero sí puede ser y está sucediendo. Pero ¿qué está pasando? Los padres de nuestros parientes, ¿verdad? Pues no están alineados. Entonces yo creo que lo veo como un fruto, por desgracia así es. En fin, es algo muy serio esto. Tenemos que orar. Hay algo espiritual muy fuerte en este asunto. Muy fuerte. ¿Y saben qué? Satanás lo sabe muy bien. Sí, lo sabe muy bien. Sigamos. Revelaciones 22:15. Mientras lo buscan, voy a poner el siguiente, y yo lo leo. Revelaciones 22:15. 1 Timoteo 1, del 8 al 11. Nosotros, no obstante, sabemos que la ley es buena. Fíjense qué tremendo. La ley es buena. ¿Y qué dice Romanos 7, 12 y el 14? Pues que es buena y que es espiritual. ¿Sí? Muy bien. Si uno la usa legítimamente, sabiendo esto, que la Torá no está puesta para el justo. ¿Qué está hablando eso de cómo que la ley no está puesta para el justo? O sea, que el que es justo no necesita la Torá. Es que la justificas. El justo vive en la Torá. Amén. Vive en la Torá. El justo no va a ser apuntado por él, no matarás, porque el justo no mata. No adulterarás, porque él no adultera. Él vive en el Espíritu. ¿Sí? Muy bien. Y etcétera. Sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas. ¿Qué son parricidas? Que matan a sus padres. Ajá. Y matricidas, y para los homicidas. ¿Para los qué? Fornicarios. Para los fornicarios es la Torá, y los está acusando. Porque la Torá es santa, es justa y es buena y es espiritual. Y todo esto es vivir en la carne, completamente alejados, sin pacto. ¿Sí? Para los fornicarios y los homosexuales, para los secuestradores y los mentirosos, perjuros y para cualquier otro que se opone a la sana doctrina. Fíjense qué tremendo. Porque miren, pónganme mucha atención, porque aquí vamos a matar varios pájaros de una pedrada. ¿Sí? Se oponen a la sana doctrina. ¿De qué está hablando en el versículo anterior? De la Torá. Está hablando de la Torá. No puedes sacar la Torá de la sana doctrina. Y eso es lo que hemos hecho por años, por décadas, por siglos. Sacar la Torá de la que decimos es sana doctrina. Y Pablo, ¿qué le está diciendo? No, ¿sabes qué? Eso no puede ser. ¿Sí se entiende? Amén. Este versículo es bien importante, ¿sí? Y para cualquier otro que se opone a la sana doctrina, conforme al evangelio de la gloria del bienaventurado Elohim, el cual me fue encomendado. O sea que la sana doctrina, el evangelio y la Torá, todo tiene que ver. Absolutamente, no se puede separar.
El haber separado las cosas es cosa de hombres. Amén. Es cosa del enemigo. No tiene nada que ver con las cosas del Eterno. Y por eso es que estamos padeciendo tanto. ¿Sí? Por haber mutilado la Santa Escritura. Y no puede ser que sea así. Sigamos. Entonces, porno, cero. Qué tremendo que Satanás no niega, ahora sí que el santo de su parroquia, como dicen, ¿no? Porno es porno y es pornografía, es fornicación. Qué bueno que se tradujera. Si vamos a ver una película de fornicación gráfica, ¿sí? Así como que ya es otra cosa, ¿no? Qué curioso que cuando conviene se ponen los vocablos así a derecho, y cuando no conviene, no, pues vamos a traducirlo o mal traducirlo, ¿sí? Que para la mayoría porno, pues se quitaron la es porno. No, es fornicación. Y fornicación como que es más, tiene más peso para nuestra manera de pensar, ¿no? ¿Sí? Es fornicación gráfica. No podemos participar de eso, ni siquiera poquito, ni siquiera poquito. La carne siempre va a pedir más. Hace poco estábamos comentando mi esposa y yo acerca de esto. Es que siempre es más, ¿sí? Siempre pide más. Y nosotros, en cuanto a la Torah, siempre queremos menos, ¿sí? No, pero no ha de ser necesario que si me tapo, que si me visto, que hasta dónde debo de traerlo aguadito. O, ¿me explico? Cuando deberíamos de irnos a completamente, espérame, si lo está diciendo, pues, vámonos para acá. Y gozosos y llenos de paz. ¿Y si me explico? Pero siempre tendemos a irnos a la pura orilla. Bueno, aquí no es pecado. Y ahí está, de aquí para allá ya es. Y ahí queremos estar. Como que nos gusta manejar el filo del barranco, ¿no? En lugar de alejarte de él, ¿sí? Entonces, qué tremendo, ¿no? ¿Sí? Ahorita que empezamos a hablar del tema, me acordé cuando llevamos un curso de purificación sexual y la persona que lo estaba exponiendo lo mencionó que es como una red, ¿no? Una red que te va atrapando, que te quedas como un insecto en una red de la telaraña. ¿Por qué? Ejemplificó bien fácil. Tú llegas como pecador y estuviste con 5 personas y esas 5 personas estuvieron con otras 5 personas antes que tú. Y llegas y cierras la telaraña y ahí te quedas. Sí, es un cochinero de pasarse cosas espirituales. Y ahora si lo aplicas en la palabra, si tú carnalmente te haces uno con esa persona, automáticamente te haces uno con las personas que él estuvo antes. Y así sucesivamente, él se hace uno con las personas que estuvieron contigo. O sea, ¿cuánto de peso te cae encima? Sí. Fue como un balde de agua fría para mí. Sí, así es. Entonces eso es bien tremendo. ¿Por qué? Porque te vas con el pagano o con la pagana que no tiene una moral aún cristiana o cristiano fundada en la palabra, no está fundada en la Torah, ha tenido relaciones con quién sabe cuánto, no se ha arrepentido, tiene relaciones con él y te haces uno con toda esa basura espiritual, porque se unió con espíritus vivientes. Es tremendo lo de la fornicación. Lo de la fornicación podría hablar mucho de eso porque hay muchos versículos. La Biblia está lleno de cosas de esas, ¿sí? Los grandes pecados de los profetas, ¿verdad? Tenían que ver con cuestiones sexuales, con los reyes, etcétera. Te quedas, ay, caray. ¿Y por qué creen que usa la palabra del Eterno? El adulterio. Tú que eres una adúltera, eres una prostituta, le dice al pueblo, ¿sí? Porque es lo mejor que se puede ejemplificar con la idolatría y la cuestión de fornicación sexual en algo espiritual, ¿sí? Entonces, está bien tremendo. Bueno, pues ni los fornicarios, dice la palabra, y lo dice los hechiceros también. Y aquí, ¿verdad? Puede ser muy polémico, vamos a tratar de aterrizarlo bien, ¿verdad? Porque la palabra en griego tiene que ver con farmakeus, de donde viene la palabra farmacón, o fármaco, una droga, poción mágica, droguistas, farmacista o envenenador. Fíjense qué tremendo. No, que los alimentos están haciendo daños a toda la sociedad, pues son envenenadores. No, pues si es una manzana, no, le metieron fármacos. ¿Sí saben que es verdad eso? Sí. Le metieron fármacos para que el gusanito no se lo coma. Y eso nos lo estamos comiendo nosotros. O sea, esto es ahora sí que a un nivel bien alto, ¿no?
Entonces, qué tremendo, ¿no? Y que Dios nos provea a su pueblo para podernos empezar a alimentar de una manera más sana. Envenenador, por extensión, mago, hechicero, brujo, la magia negra, ¿sí? Y también hay versículos que están repetidos, así como en Revelaciones 21:8, también 22:15 creo que es, no me acuerdo, 1 Corintios, Efesios, para Timoteo, etcétera, casi con las mismas, o sea, fornicación, mentiroso, asesino, idólatra, como que vienen en el mismo paquete, ¿no? ¿Sí? No van a heredar Marcos, el reino. Sí, adelante. ¿las medicinas entran ahí? Esa es la situación, que mucha gente lo ve como que sí. De hecho, si ahí hay una persona, ¿verdad? No me acuerdo ahorita, que habla, que tiene un video acerca de esto y hace un análisis muy grande de todas las farmacéuticas, etcétera. Yo creo, es mi opinión personal, ¿sí?, que las farmacéuticas, las farmacias, ¿verdad?, las medicinas que son utilizadas correctamente y que están dentro de algo que no está en corrupción, pues no tendría nada de malo. El problema es que atrás de todo esto se sabe que hay mucha corrupción, ¿verdad? Entonces ahí es el problema. ¿Por qué? Pues por la avaricia, ¿sí? Y pues yo lo tengo bien claro, o sea, yo creo firmemente que el Eterno tuvo misericordia de mí y de mis hijos para que Carola esté aquí. Y si no le hubieran metido una medicina ahí al último, no estuviera aquí. En esta versión de la Biblia dice el mal uso de las drogas en conexión con el ocultismo. Podría ser, yo sí lo extendería un poquito más. Sí, porque viene siendo herbolaria, o sea, mezcla de hierbas para salvar la vida o para calmar un dolor. Yo lo extendería un poquito más que eso, porque yo creo que sí hay una manipulación en la cuestión farmacéutica, alimenticia y todo este asunto que estamos viendo, ¿verdad? Que ya es del tema de todos los días ahorita en este tiempo, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, en cuanto a la medicina en sí, una medicina le salva la vida al diabético, al hipertenso, etcétera. Puede cambiar su alimentación, etcétera. Pues yo no sé, pero ahorita son cientos de miles o cientos de millones de personas que están dependiendo de esos medicamentos para seguir en la vida y siguen siendo utilizados por Dios para esto y para el otro. ¿Sí me explico? Entonces hay que ser balanceado en este asunto, ¿no? Pero en cuanto a lo que sí se entiende, vámonos a Deuteronomio 18:14. Aquí lo voy a poner. Jeremías, vayan buscándolo por favor, alguien. 27, 9 y 10. Malaquías 3, 4, 5. Y Revelaciones 22, 15. Jeremías, a ver, Deuteronomio 18, 14. Amén. Adelante. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Yahweh tu Elohim. Okay. Hay agoreros y ¿qué dice? Adivinos. Y adivinos. Ahí literalmente son hechiceros en otras versiones, ¿no? Y esa es la palabra que se usa. Ok, Jeremías 27, 9 y 10. Yo. Adelante. Y no escuches a los falsos profetas, adivinos, soñadores, magos o hechiceros, cuando ellos te digan que no estarás sujeto al rey de Babel, porque les están profetizando mentiras, las cuales serán el resultado de que sean removidos lejos de su tierra, conmigo echándolos para que perezcan. Y pusieron atención a esas palabras de esos hechiceros y efectivamente fueron llevados a muchos lugares. Malaquías 3, 4 al 5. Aquí. Pero cuando me llamen no les haré caso, sino que les ocultaré mi cara por sus malas acciones. Esto dice ya en contra de los profetas que engañan a mi pueblo. Si pueden masticar a dos canillas... Ay, perdón, me equivoqué. Estoy leyendo Miqueas. Ya. Vámonos a Apocalipsis, queda bien poquito tiempo, 22:15. Pero excluidos quedarán los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Ok, y esto es algo bien tremendo porque va en armonía completa con lo que dice el 21:8, también de Revelaciones.
¿Sí? ¿Por qué los perros? Los perros, hay varias interpretaciones ahí, ¿no? Hay quien habla que los perros tienen que ver con homosexualidad y otros hablan de que los perros tenían que ver, supongamos, como a los mismos samaritanos y gente que era pagana, también se llamaba perros, ¿no? Sí, entonces hay algunas posturas en cuanto a eso, ¿no? La idolatría e idolatres. Siervo, fíjense que tremendo, este me da mucho la atención porque dice, ¿quién es un idólatra? El siervo de una imagen. Qué impresionante, o sea, que te pongas al servicio de un objeto. Eso es algo bien impresionante. Un adorador, obviamente, de imágenes, ¿no? Adorador de ídolos, idólatra. ¿Sí? ¿Qué pone? Aquí. Veamos. Y vamos a ver este pasaje. Tengo muchos más versículos, pero creo que lo vamos a dejar con eso. 1 Corintios 10, 19 al 21. ¿Qué digo pues? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? Antes digo que lo que sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa de el Señor, de Adonai, y la copa de los demonios. No podré ser participantes de la mesa de Adonai y de la mesa de los demonios. Y esto es algo bien tremendo, porque sabemos todos que en sí mismo el objeto pues es inanimado, pero los ídolos, fíjense qué tremendo, tienen que ver directamente con demonios. Entonces, a la hora de postrarse ante la virgencita de quién sabe qué, ante un demonio se están postrando. Fíjense qué tremendo es eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, no a la idolatría. Tengo muchos más versículos, pero los vamos a poner hasta ahí. Y aquí es algo muy importante. Todos los, ¿qué dicen? Mentirosos. ¿Qué es un mentiroso? Falso, erróneo, engañoso, perverso, embustero, testigo falso. ¿Sí? Y en Juan 8:44, fíjense la importancia aquí de la mentira. ¿Sí? Porque el que miente o da falso testimonio, y me da mucho la atención, erróneo, ¿sí? Aún hablar con error. Fíjense qué importante es esto. Y vamos a ver un proverbio que dice esto: en la necesidad que tenemos de estar bien fundamentados en la palabra, que el Eterno nos ayude y que tenga misericordia. Porque cuando estamos hablando con error de lo que dice la palabra, mentira es. No, pero el Señor sabe la intención de nuestro corazón. No, necesitamos verdaderamente estar muy serios en esto, que el Eterno nos ayude. Fíjense lo que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El contexto pues tiene que ver con que aceptaban o no al Mesías, pero lo importante es de lo que está hablando, esa característica de Satanás y sus hijos. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad. Y aquí está lo importante, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso. ¿Y qué dice? Y padre de ella. Entonces sabemos que el Eterno es un Elohim que no es de confusión. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Traer confusión. Traer confusión. Muchas medias verdades que nuestras mentes tan totalmente finitas, ¿sí? Con tanta información traemos una confusión y debemos de entrar a la palabra. Fíjense lo que dicen los proverbios. Proverbio 30, 5 y 8. Y esto está bien tremendo, ¿eh? Toda palabra de Elohim es limpia. Amén. Él es escudo a los que lo esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado, ¿qué? Tómale. Fíjense qué tremendo está este proverbio, ¿eh? Amén. Qué tremendo. No, pero es que dijo el filósofo fulanito. Es que dijo el psicólogo. No, espérame. No se puede, no debemos de hacerlo. Vamos a tener que verdaderamente practicar el totalmente estar atenidos a lo que está escrito y no ir más allá. Amén.
Yo le pido al Eterno que nos discipline para que completamente seamos hallados en esto, ¿verdad? Y estar dejándonos de otros rollos, ¿no? 2 cosas te he demandado, no me las niegues mientras viva. Y yo esto lo hago como una oración. Aparta de mí la falsedad y la mentira. Y no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. ¿Sí? Hay más versículos, ¿verdad?, que hablan acerca de esto, pero aquí lo vamos a dejar para ir al siguiente. No, ya está, sí lo vamos a poder leer. ¿Sí? Cuando vemos en Proverbios 12:22, si alguien lo tiene por ahí. Vámonos ya, directamente vamos a dejar. Bueno, si alguien lo tiene en Proverbios 12:22, está bien. Vamos a ir a 1 de Juan 2. ¿Ven? Lo voy a leer yo. 1 de Juan 2. ¿Alguien tiene el proverbio? Sí. Adelante. El habla mentirosa es abominación a Yahweh, pero los que actúan fielmente le agradan. ¿Sí? Hablando de los abominables, el mentiroso es abominable también. Fíjense qué tremendo, porque el mentiroso, y hay mentiritas por ahí. Ay, no, es que se va a ofender, mejor digo, no. Tenemos que madurar y empezar a vivir en verdad, aunque a veces la verdad pueda ser incómoda, pero no participar de mentira. ¿Sí? 1 de Juan 2, 3 al 5. Dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el temor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. ¿Sí? Entonces es algo bien tremendo esto, ¿verdad? Tenemos que completamente erradicar la mentira de nuestras vidas. ¿Sí? Vamos a terminar. Y no viene ella santuario, Apocalipsis 21-22, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el santuario de ella. Vamos a orar.